Buenas tardes. Vamos a hablar de fundamentos de estadística. Fundamentos de estadística, para llegar a este punto, pues hemos pasado por algunas etapas. Ya vimos algunos cálculos, algunos de física y pues requisito de este curso, probabilidad. Eh, Ese trayecto pues tiene una razón de ser desde el punto de vista de formación. Pues vamos a entender un poco el porqué. Entonces vamos a empezar pensando en ciencias exactas. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, movimiento de proyectil. Cuando hablamos de un movimiento de proyectil, pues todos se acuerdan de la fórmula. En este momento, pues lo único que nos interesa es entender que bajo ciertas características, si a nosotros nos dicen cuánto es un ángulo, si nos dicen cuánto es una fuerza, nosotros sabemos exactamente dónde debe caer desde el punto de vista de movimiento de proyectil, teniendo en cuenta pues la gravedad como constante y unos factores muy particulares. En estos ejercicios, siempre que se resuelven, sin importar quién lo haga, pues nos va a dar un valor puntual, una respuesta exacta. Lo llama ciencias exactas. ¿Qué puede llegar a pasar o qué pasa en la práctica si se hace un experimento de este proceso, de este fenómeno? Pues lo que va a pasar es que no siempre obtenemos el mismo resultado, sino que obtenemos resultados alrededor de ese valor. Es decir, si hiciéramos un histograma, lo que podríamos llegar a obtener es un comportamiento como este, donde estas son las frecuencias. O pues podríamos hablar de que es un comportamiento un poco más asimétrico. ¿Acuerdas en lo que vimos en probabilidad? Uno podría hablar que es asimétrico positivo o asimétrico negativo. El punto ahí es que ya no me interesa decir dónde va a caer porque no sé exactamente dónde va a caer. Entonces definimos un concepto para medir la incertidumbre y es probabilidad. Decimos cuál es la probabilidad de que caiga entre un rango de valores, un límite inferior y un límite superior. Y la pregunta que nos hacemos entonces en probabilidad es, dado unas características, un ángulo, una fuerza, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en cierta región? Entendiendo otra vez probabilidad como una medida de incertidumbre. Es importante tener claridad sobre todos los conceptos de probabilidad, todo lo que vimos, que es una función de densidad de probabilidad, que es un valor esperado, que es una variable aleatoria per se, que es varianza, que es variabilidad. Porque en este curso lo que vamos a hacer, o lo que vamos a hacer en general, la forma como lo podemos ver es como el problema inverso de probabilidad. Es decir, en probabilidad nos interesa, dado un fenómeno, un experimento en particular, nos interesa saber qué va a ocurrir. En estadística es el problema inverso. Dado que ocurrió, ¿qué fue lo que me lo generó? Para dar un ejemplo bien sencillo, si yo en este fenómeno probabilístico que ya lo entendí, obtuviera un valor como este, es decir, lo hiciera muchas veces y el histograma lo obtuviera por acá, si sabemos que el ángulo como tal es constante, es decir, el ángulo tita o el ángulo teta es constante, pues ya sabemos que la fuerza con respecto al dibujo del anterior es menor. Ahora, si lo que tenemos en realidad es, o lo que observamos al realizar el experimento, es esta situación, suponiendo que todo lo demás permanece constante, es decir, para el mismo ángulo, pues lo que voy a observar o lo que voy a inferir es que la fuerza que me lo generó es mayor que la del caso con el que arrancamos el ejercicio. Entonces, en inferencia estadística, lo que nos va a interesar es, a partir de una muestra, entendiendo muy bien el fenómeno probabilístico, hacer inferencia de las características o los parámetros que me generaron ese resultado. Un ejemplo bien sencillo es si queremos hablar en el caso de elecciones, si queremos hablar de cuál es la probabilidad de que un candidato en particular gane, lo que podemos hacer o lo que se hace comúnmente es sacar un muestreo, sacamos un subconjunto que sea representativo de la población y hacemos una serie de preguntas. En este caso particular sería, votaría por nuestro candidato, y con base en ese resultado tratamos de hacer inferencia acerca de la población que lo generó, la característica que lo generó. En pocas palabras, vamos a tener esta situación. Tenemos una población
La población se describe entonces como esa variable que tiene una función de densidad de probabilidad y por ende tiene unas características puntuales como es la media y la varianza. No se confundan con la distribución normal en el sentido que por notación siempre vamos a hablar de media mu y varianza sigma al cuadrado, pero la media pues es la media poblacional, la media de la variable aleatoria, y la varianza es la varianza poblacional, la varianza de la variable aleatoria. Es decir, si mi población es una distribución, mi variable aleatoria proviene de una población Bernoulli, el valor esperado, o sea mu, es p, y la varianza va a ser p por 1 menos p. Si mi variable aleatoria proviene de una población binomial, mi valor esperado va a ser NP y mi varianza va a ser NP por 1 menos P. Si mi variable aleatoria proviene de una población exponencial, la media va a ser 1 sobre lambda y la varianza va a ser 1 sobre lambda cuadrado, así sucesivamente. Entonces la idea es, vamos a tener una función de densidad de probabilidad que define nuestra población y como características puntuales vamos a tener una media y vamos a tener una varianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender el fenómeno probabilístico. De este fenómeno probabilístico vamos a obtener varias realizaciones, que lo vamos a llamar una muestra. Y esa muestra pues va a estar conformada por nuestro x1, x2, hasta nuestro xn. Y con este xn vamos a tratar de hacer inferencia. Vamos a tratar de hacer inferencia acerca de los parámetros poblacionales que lo generaron. Un ejemplo bien sencillo es, supongamos que la función de densidad de probabilidad es conocida y que queremos hacer inferencia de estos dos parámetros, la media y la varianza. Entonces es bien sabido que un estimador de la media es la media muestral y de la varianza poblacional pues es la varianza muestral. Y a través de eso lo que vamos a hacer es obtener con este estimador una estimación de los parámetros. Entonces, para que sea muestra, simplemente es un subconjunto de la población. Nosotros le vamos a poner un apellido, entonces va a ser muestra aleatoria. ¿Qué necesitamos para que sea muestra aleatoria? Necesitamos que los xi, o sea, los elementos de esta muestra, todos los elementos sean independientes e idénticamente distribuidos. Independientes quiere decir que una vez que yo selecciono uno, la probabilidad de obtener cualquier otro valor de la población es independiente del valor que yo obtuve, es decir, que son independientes. E idénticamente distribuidos quiere decir que todos provienen de la misma población, por lo tanto podemos asumir que tienen la misma función de densidad de probabilidad. Entonces tengo un estimador, con ese estimador voy a tratar de hacer inferencia acerca de la población. Otra vez, un ejemplo bien sencillo es lo que hicimos acá. Acá obtuvimos una muestra. De esa muestra sacamos una medida de resumen. Esa medida de resumen es un estimador. El estimador es una función de los elementos de la muestra que a su vez es una variable aleatoria. Y con ese resultado lo que vamos a obtener, lo que vamos a hacer es hacer inferencia acerca de la población. Estos estimadores como tal, pues tengo que tener cuidado porque por notación yo voy a tener lo siguiente, voy a tener un parámetro, este es el parámetro poblacional. Supongamos que el parámetro poblacional representa la media, puede ser la varianza, puede ser cualquier otro parámetro, lambda en el caso de una Poisson o en el caso de una exponencial. Voy a tener el estimador, donde el estimador es esa función de los elementos de la muestra, de las variables aleatorias que pertenecen a la muestra, que a su vez es una variable aleatoria, y voy a tener una estimación. ¿Qué es una estimación? Es la realización de esa variable aleatoria. Entonces podemos pensar en el estimador como una estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Voy a preguntar en una muestra, les voy a preguntar si van a votar por el candidato al que nos interesa hacerle inferencia acerca de su favoritismo, y voy a obtener esos resultados. Lo que voy a hacer es voy a contar cuántos votarían por mi candidato y dividiría por la cantidad de personas a las que les pregunté. En pocas palabras, voy a hacer una proporción con esa muestra. Esa es mi estrategia. ¿Qué resultado obtuve? Pues no he obtenido ningún resultado porque es una variable aleatoria. ¿Cuándo deja de ser variable aleatoria? Cuando se convierte en estimación. Es decir, cuando ya efectivamente saco una muestra y a esas personas les pregunto en particular. Es decir, esto va a ser un número. Entonces, si nos acordamos de probabilidad, lo que va a pasar es que este que está acá va a ser nuestra variable aleatoria, haciendo la analogía. Esta va a ser nuestra variable aleatoria y esta que está acá es la observación de la variable aleatoria. Por eso, una diferencia sutil es que esta está en mayúscula y esta está en minúscula. Variable aleatoria, realización, en este caso sería estimador, estimación. En este caso tengo el dado en la mano,
lo voy a lanzar. ¿Qué puede pasar? Pues que puedo obtener un resultado entre 1 y 6. En este caso es ya lancé el dado, obtuve un 3, pues ya la pregunta de qué va a pasar pues no tiene sentido porque ya lo que obtuve pues fue un valor puntual, es 3. Ambos son muy importantes en el proceso que estamos haciendo. El primero me está hablando de cómo se comporta y su relación con respecto a los parámetros a los que quiero hacer inferencia. Y el otro ya es el numerito, es el resultado. Me dio un valor muy pequeño, la fuerza es pequeña, me dio un valor muy grande, la fuerza es grande. Miren que los dos conceptos son muy importantes. El primero es muy importante porque me va a ayudar a entender cómo, una vez ya obtenido el resultado, me puedo volver, ya puedo hacer inferencia acerca del parámetro que lo generó. El segundo pues es muy importante porque sin ese valor pues no me puedo devolver, se queda simplemente en la estrategia. De los estimadores pues podemos hablar de que estos estimadores que van a tomar un papel muy importante en todo lo que nosotros vamos a resolver a lo largo de este curso, van a tener o tienen propiedades que nos van a ser, que van a ser muy importantes. Una de las principales propiedades de las que vamos a hablar es que los estimadores van a ser insesgados. Vamos a hablar de